Se acaba de aprobar el veto de Javier Milei y el dólar no para de bajar. No solamente el dólar MEP o el CCL, sino también el dólar blue y el dólar cripto. Esto afecta positiva o negativamente a todas nuestras inversiones, depende en qué activo estemos parados y contra qué lo estamos comparando. Sería de gran ayuda poder identificar o poder anticiparse, mejor dicho, al precio del dólar, dado que así podríamos multiplicar nuestros beneficios en todas nuestras inversiones. ¿Y qué pasa si te digo que nosotros tenemos una manera de intentar, y digo intentar porque siempre hay márgenes de error, anticiparnos al precio del dólar? De una manera técnica fundamental, también compararlos con otros instrumentos que nos pueden servir como indicadores de no solo la volatilidad del dólar, sino también qué dirección va a recorrer. Bueno, realmente creo que la información que te voy a mostrar en este video es ultra mega valiosa, dado que sí, funciona muchas veces. No es coincidencia que en varios videos te venimos diciendo que el dólar va a bajar, y a pesar que mucha gente pensaba lo contrario, nosotros nos pusimos firmes con nuestra especulación. Y digo especulación porque siempre puede haber un margen de error, siempre puede haber un cisne negro y siempre se puede interpretar mal el mercado. No somos perfectos y no somos los mejores interpretando el mercado, pero sí lo hacemos de una forma bastante consciente y estudiando muchísimo. Bueno, te repito, como te vamos a mostrar esta información que es muy valiosa, lamentablemente ahora sí te tenemos que cobrar algo, que es simplemente un buen like y una suscripción a nuestro canal, dado que no te cuesta nada y así me estás ayudando un montón. Una vez que pagaste el precio, que está bastante económico, de nuestros videos, podés ver las diferentes herramientas para anticipar el precio del dólar. Bueno, lo primero que vamos a hacer es entrar a este gráfico, que se puede ver que está bastante desprolijo, pero si lo acercamos se hace bastante más prolijo. Y fíjense, chicos, que es identificar los eventos más importantes en la economía o la política argentina, dado que estos eventos que podemos visualizar acá coinciden con las grandes subidas o bajadas del dólar. Acá entramos al gráfico de precio de USDT contra pesos argentinos, donde podemos visualizar el dólar cripto básicamente contra pesos argentinos. Bueno, vamos a acercar un poco y te voy a mostrar de qué se trata. Acá fíjense, chicos, que este evento fue cuando ganó las pasos por primera vez Javier Milei, y fíjense esto, el dólar cotizaba antes de ese día 640 pesos y después en 2 días se fue alrededor de 750 pesos. Podemos medir que fue un crecimiento en 2 días del 16%, una verdadera locura. Después podemos ver acá una pequeña corrección y después volvió a subir para llegar a los 780 y después corrigió. Fíjense que todo este momento que nosotros estamos visualizando acá era previo a las segundas pasos, a las segundas elecciones, donde también había bastante miedo en el mercado y también se especulaba que iba a ganar Javier Milei. Podemos ver que antes de las elecciones el precio del dólar cripto llegó a 1238 y fue una subida de más del 30%. Antes que se sepa la decisión, todo el mercado contaba de que iba a ganar Javier Milei. Entonces el precio del dólar, por miedo y también porque le teme a lo desconocido, en ese momento no se sabía ni siquiera qué políticas iba a llevar a cabo Milei, salvo la que decía en sus discursos, donde supuestamente la dolarización era su mayor fuerte. Entonces, si tenía que dolarizar con todos los pasivos y activos del Banco Central, iba a alargar una cotización muy fuerte. Entonces el precio se disparó muchísimo, inclusive más alto que el precio actual. Luego de ahí se dio a conocer que el ganador fue Sergio Massa, y ahí sí hubo una gran corrección de todos esos precios. Podemos visualizar que después de crecer ese 30%, tuvo una corrección más alta que la crecida, que llegó a una corrección del 30,86%. Es una locura de acuerdo a lo que había crecido antes de las pasos. Pero como todos se sorprendieron, después el real ganador de la presidencia de la nación fue Javier Milei, como lo vemos acá, y ahí sí que el mercado tomó la dirección correcta por lo que especuló y tuvo un crecimiento gigante del dólar. Podemos ver que el crecimiento es del 15%. Después se acomodó muchísimo, donde ya aceptó, digamos, quién era el presidente, y volvió a aumentar cuando asume la presidencia Javier Milei. No son coincidencia todos estos eventos, chicos. Fíjense que acá asume la presidencia, vuelve a subir, baja, corrige esa gran subida y después vinieron las medidas de Caputo. No sé si se acuerdan, pero cuando recién largó el gobierno Javier Milei, a los pocos días, creo que si no me equivoco fue el 12 de diciembre, largaron las primeras medidas Caputo, que fue a través de un anuncio que fue grabado en un video donde le hicieron los cortes y demás, y largó fuertes medidas, sobre todo fue la reducción del gasto público. Bueno, esas medidas provocaron mucho miedo en el mercado y obviamente, ¿qué pasó? El dólar subió. Como podemos ver acá, chicos, vamos a poner la reglita, el dólar llegó a subir un 8% en un solo día. Después vuelve a corregir, pero fíjense, después de estos eventos que son bastante bruscos, empieza a aumentar la volatilidad y acá es nuestra oportunidad para pararnos tanto para la compra como para la venta. Siempre hay que entender que el mercado compra el rumor y vende
vende la noticia. Entonces por ahí deja pasar un día después de la noticia y después hace estragos. Y es lo que viene haciendo. Ya vamos a ver cómo se está comportando durante el gobierno de Milei. Bueno, seguimos avanzando en nuestro gráfico y acá podemos ver que hay un evento muy importante, la presentación de la ley base. Si no mal recuerdan, la presentación de la ley base tuvo bastantes polémicas dentro de la política argentina y también bastantes opositores, como también gente que lo veía de una manera optimista. Pero la presentación de esta ley realmente llenó de miedo al mercado y a los ciudadanos de la nación. Por lo tanto, ¿qué pasó? Sí, el dólar empezó a aumentar. Siempre hay que pararse en el supuesto, como lo estamos viendo ahora, por ejemplo, que se aprobó el veto de Milei, si esto beneficia o no al mercado, si esto beneficia o no al mercado cambiario y también al mercado de capitales. Por lo tanto, es muy importante verlo de esa forma y decir, a ver, lo que está pasando ahora, ¿beneficia o no al tipo de cambio? ¿Beneficia al peso? ¿Beneficia al dólar? ¿Va a haber más dólar en el Banco Central? ¿Va a haber menos dólar en el Banco Central? Y haciéndose esos pequeños interrogantes, podemos tener las probabilidades a nuestro favor, porque acuérdense que nadie puede predecir el precio al 100%. No obstante, vamos a ver más instrumentos para complementar nuestras decisiones y así hacerlo de una forma más exitosa. Bueno, después de la presentación del presupuesto, fíjense el miedo que había en el mercado, sobre todo el mercado cambiario, donde aumentó alrededor un 24%. No obstante, después se dio a conocer cifras muy poco alentadoras para el gobierno, donde la inflación fue su máximo desde 1991, si no mal recuerdo, que fue el 25% mensual. Esta fue la inflación de diciembre, lo cual, ¿qué pasó? Subió más el dólar. Podemos ver que había caído muy poquito y después llegó a subir un 11% más. Es una locura la volatilidad que tiene el peso respecto al dólar. Después las cosas empezaron a calmar bastantes y cuando el mercado ya descontó ese miedo, se empezó a acomodar un poco el mercado cambiario y después hubo ¿qué? El rechazo de la ley Omnibus. Volvió a poner interrogantes y bajo las cuerdas al gobierno. También acá hubo muchas peleas, muchas polémicas políticas, que es lo que estamos acostumbrados nosotros los argentinos. Y ahí sí, el dólar empezó a recobrar más fuerza y podemos ver que fue desde 1022 hasta alrededor de 1085. Se mantuvo, este techo es muy importante porque varias veces lo va a tocar y lo rechaza. Lo va a tocar y lo rechaza, pero ya vamos a ver cómo medirlo de una forma técnica. Sigamos con la parte fundamental. No obstante, después podemos ver que cuando se aprueba la ley Omnibus, también el dólar empezó a trepar muchísimo y acá vino bastantes aciertos si lo vemos de un tipo de mercado de cambio, ¿no? Acierto me refiero de acuerdo a la subida o la bajada del dólar y estrategias del gobierno como para disminuir la presión compradora del dólar y también para bajar el precio del mismo. Podemos ver que medidas como el blanqueo, moratoria, el RIGI llenan de dólares el Banco Central, o sea, atrae más de dólares del Banco Central y eso provoca una caída del dólar. Además, también la manipulación que hacía el gobierno, mejor dicho, el Banco Central, con el dólar MEP, que compraba con dólares el bono L30 y después lo vendía con pesos. Bueno, todo esto hace que el dólar caiga. Fíjense, chicos, que provocó una caída muy grande. Podemos ver que hay una caída acá hasta acá del 13%. Después, el presupuesto de Milei fue bien recibido. Cuando anunció el presupuesto 2025, fue bien recibido por el mercado y podemos ver que también llevó a otra caída que va del 5%. Y justo al momento de grabar este video, podemos ver que fue el veto. Y el día del veto que se aprobó, que es a favor del gobierno, sobre todo con estas políticas donde quieren realizar el blindaje fiscal, lo cual lleva al equilibrio fiscal, lo cual lleva también a disminuir un riesgo país, a la posibilidad de pedir préstamos en dólares, hace que sea más posible traer dólares desde afuera y también es algo positivo si lo vemos en términos de mercado cambiario. No quiero que interpreten como que yo apoyo todas las medidas, si soy fan de este gobierno, no soy fan de ningún gobierno, no apoyo ningún partido político, soy apolítico, pero sí veo las cosas de acuerdo a la economía y sobre todo de acuerdo a los mercados financieros. Bueno, con este gráfico podemos evidenciar de que estudiando lo que pasa en el día a día tanto de la economía como de la política podemos tener grandes decisiones. Es muy importante estar informados, pero de nada sirve estar informados si no especulamos un poquito a futuro. Por ejemplo, hoy yo vi todos los mercados en verde, salvo el mercado del dólar y el de los CDR porque bajó mucho el contado con liquidación y yo digo, es muy probable que se apruebe el veto porque el mercado está especulando eso. Por eso los bonos aumentaron muchísimo, por eso las acciones argentinas aumentaron muchísimo. Entonces es una forma muy buena de decir, bueno, el dólar va a bajar por eso y casualmente es lo que está pasando. Obviamente no se puede tomar decisiones tan al corto plazo, pero sí, si especulamos, en el corto o mediano plazo podemos salir muy victoriosos. También entender que estas decisiones pueden afectar al corto plazo y después al mediano plazo hacen un efecto inverso. Es muy importante la temporalidad y también que pensemos cómo adecuamos nosotros nuestras inversiones. Bueno, una vez que vimos el análisis fundamental en términos gráficos, vamos a ver otra cuestión, que son los dólares futuros.
futuros. Algo muy importante, chicos, es controlar esto. En el mercado de dólares futuros, fíjense que nosotros hace muy poquito hicimos un video para especular el tipo de cambio futuro y fíjense esto, el dólar futuro de octubre pasó de 997,50 y bajó a 997. El dólar futuro de 1027 de noviembre bajó a 1026 y el dólar futuro de diciembre bajó de 1062 a 1059. Después de enero del año que viene a 1106 a 1099,50. Entonces, ¿qué pasa acá? Estos contratos futuros son los contratos futuros del dólar oficial y podemos ver cómo van cambiando día a día y están disminuyendo su valor. Quiere decir que el dólar especulando en el futuro parece que vale menos. Entonces también es una buena fuente de información como para decir, che, los contratos futuros del dólar nos están diciendo que está bajando el dólar oficial, seguramente va a bajar los otros tipos de cambio y más por una medida del gobierno, o mejor dicho, un deseo del gobierno de eliminar la brecha cambiaria. También es una petición del Fondo Monetario Internacional. Entonces, como sabemos que el gobierno quiere eliminar la brecha cambiaria y si los dólares futuros bajan, es muy difícil que el dólar suba. ¿Por qué? Porque así va a aumentar la brecha cambiaria y es lo que no quiere que pase este gobierno. Por lo tanto, pensar esto es muy importante. Obviamente, esto es pura y meramente especulación, pero nos puede dar una lectura totalmente exitosa. Bueno, una vez que tenemos claro un poquito el tema de los dólares futuros, vamos al siguiente ítem. Otra forma, y creo que es una de las más efectivas, es viendo el gráfico de precios de los distintos tipos de cambio y entender que los tipos de cambio actúan como imanes de precio. Fíjense cómo tienen toda la misma dirección, que es una tendencia bastante bajista. Para esto, para ver estos gráficos, vamos a ir a cripto ya y acá podemos ver que donde están los tipos de cambio MEP, contado con liquidación, cripto, blue y dólar tarjeta, podemos ver en tiempo real. Cliqueamos acá y fíjense que donde dice más, podemos ver la temporalidad. Nosotros vamos a poner la temporalidad de 1 hora para que sea un poquito más prolijo. Acá vamos a agrandar un poco el gráfico también para que sea más prolijo. Y también acá en este ojito que tenemos en el panel izquierdo, podemos agregar diferentes dólares. Fíjense que hay 1.000 millones de dólares en Argentina, pero podemos agregar, por ejemplo, el dólar tarjeta, si nos sirve o no. Yo lo voy a sacar porque está muy alejado de la realidad. Y también podemos poner el dólar ahorro, por ejemplo. Bueno, una vez que ponemos el dólar ahorro, podemos ver que se aumenta una liñita más. Fíjense que el dólar ahorro es igual al dólar tarjeta, ¿no? O sea, hoy en día va en lo mismo y está muy por encima del precio de los demás dólares financieros. Bueno, vamos a agrandar y podemos ver esto, la correlación. Están siguiendo la misma tendencia y podemos ver cómo el dólar MEP está más barato que el dólar blue. El dólar contado con liquidación está más caro que el dólar blue y el dólar cripto está casi igual al dólar contado con liquidación. Y fíjense, acá hubo una corrección y el dólar cripto tuvo una corrección. El MEP tuvo una corrección y el blue tuvo una pequeña corrección y también una lateralización. Bueno, ¿y cómo nos puede servir esto? Primero que nada, entender que si nosotros, por ejemplo, ahora tenemos el dólar MEP que está bastante barato, al momento de grabar este video está cotizando a 1150, inclusive un poquito menos, tenemos el dólar más barato y actúan como imanes de precio. Entonces, si el contado con liquidación, por ejemplo, que está a 1188, casi 40 pesos, más de 40 pesos arriba, ¿qué pasa? Es más probable que el MEP suba a que el contado con liquidación suba, porque actúan como imán de precios, entonces tienden a hacer tangencia e incluso a cruzarse. Después parece que el contado con liquidación baja y el MEP puede llegar a subir hasta que toquen y después el MEP puede ser más caro y el contado con liquidación más barato. Por lo tanto, entender la dirección, entender qué dólar está más barato, si están muy alejados uno del otro, es muy importante, no solamente para saber la volatilidad, sino también con qué instrumento quedarnos o tener en tendencia o vender. Porque, por ejemplo, si vemos que el contado con liquidación está muy caro, y bueno, podría ser una buena jugada vender, CDR o traer contado con liquidación de afuera que va a cotizar mucho más alto y con esos pesos que vamos a tener al vender al contado con liquidación, por ejemplo, si el dólar MEP está muy barato, podemos comprar dólar MEP. Ese es el tipo de jugadas que podemos hacer si entendemos bien el gráfico y la dirección de los distintos tipos de cambio. Y por último nos vamos a ir de vuelta al TradingView, al mismo gráfico, pero vamos a eliminar todos los dibujos de indicadores. Eliminamos todo y lo que me interesa acá sobre todo identificar los grandes pisos y los grandes techos. Acá voy a poner la opción de línea horizontal primero y vamos a marcar primero este techo. ¿Por qué marco este techo? Fíjense chicos, que lo va a buscar una, lo toca otra vez, lo toca otra vez, después actúa como un piso, lo toca otra vez, lo toca otra vez, lo toca otra vez, fíjense, y después rompe. Entonces este techo de los 1200
1290, 1300 es muy importante. Vamos a trazar el otro techo, que es cuando llegó casi a su máximo, que es los 1450, 1455. Bueno, podemos ver que lo tocó 1, 2 y 3 veces. Y después, ¿qué pasó? Fíjense cómo este techo que pusimos después actúa como un piso. Y ahora rompe este piso, entonces va a ser un techo. Por lo tanto, si el dólar realiza una corrección, es muy probable que llegue a los 1290. Después también, fíjense, el precio actual, donde se encuentra el dólar cripto 1185, fíjense, es un piso muy importante, donde lo toca acá una vez. Acá fíjense cómo el precio lo va a buscar, ¿no? Lo toca, rechaza, rompe y actúa como piso. Después rompe este piso, lo vuelve a buscar, rompe y ahora es un nuevo piso y después lo vuelve a tocar. Y fíjense que no es coincidencia que en estos momentos actuales el precio esté reposando en los 1185 pesos argentinos. Bueno, podemos trazar otro piso bastante importante que está en los 1091 y después en los 1000, que es el piso muy psicológico. ¿Y para qué nos sirve entender estos techos y pisos? Primero, para saber que si el dólar baja, hasta dónde puede bajar, y si el dólar sube, hasta dónde puede subir. Eso es muy importante también para disminuir el riesgo en nuestras operaciones. También, al conocer y estudiar la política socioeconómica de Argentina, sabemos que el objetivo de Caputo es llevar el dólar a 1100. Entonces, más abajo de 1100, muy difícil que esté el dólar. Puede pasar, estamos en Argentina, pero ese sería el gran piso fundamental. Técnicos son los que acabamos de marcar, que coinciden con el 1091. Entonces nosotros podemos especular esto. El dólar puede bajar alrededor de un 8% y puede subir alrededor de un 9% en el primer piso, y si llega al segundo piso un 21%. Vamos a suponer que si llega al segundo piso es un 15%. Por lo tanto, yo tengo más probabilidad de perder si especulo a la baja del dólar en estos momentos que si especulo a la alza, porque podemos ver que por los pisos queda un 21% para arriba y un 15% para abajo. Sería una forma de ver nuestro margen de riesgo ganancia. Bueno, también conocer la tendencia del dólar, saber que esta tendencia se la puede medir como el corto plazo, ni siquiera el mediano plazo, y entender que la tendencia genérica del dólar por la historia económica argentina es a largo plazo alcista. Pero bueno, es muy importante comprar las cosas en su piso y no en su techo. Y yo considero que el dólar está bastante barato. Creo que puede seguir bajando un poco más. Yo no lo veo más abajo de los 1100. Entonces, por ejemplo, como inversor puedo comprar en los pisos como se encuentra ahora, y se sigue bajando, comprar en los pisos. Siempre obviamente diversificando mis decisiones y así disminuyendo mis riesgos. Bueno chicos, como para cerrar, quiero decirles de que nadie puede predecir el precio del dólar. Sí podemos tener decisiones que estén fundamentadas y de una forma analítica creer que puede pasar algo, pero nadie tiene la bola de cristal y nadie te puede decir cuánto puede valer exactamente. Obviamente que por análisis técnico, donde los principales fundamentales del análisis nos dice que la historia se repite y que el precio de un activo forma un patrón. También por el análisis fundamental, con todo lo que pasa en las noticias, con todo lo que pasa en la política, podemos llegar a tener diferentes decisiones y también especular con los dólares futuros. Pero repito, es pura y meramente especulación. Por lo menos nosotros lo hacemos de esta forma. Estos son los indicadores y yo simplemente quería compartírtelos. Así que bueno, si te pareció útil esta información, si crees que podemos agregar algo más, si crees que dijimos algo erróneo, te invito a que lo digas en los comentarios, dado que intentamos responder a todos. También que si te gustó el video, no te olvides de poner un like y suscribirte al canal, dado que así me ayudas un montón y es una forma que yo te puedo traer contenido de valor de una forma gratuita. Soy Santiago Amat y nos vemos en la próxima.